muchas gracias a todos por vuestra presencia en este acto literario, uno de los pocos que va a tener lugar en este extraño verano que estamos padeciendo. Hoy vamos a presentar la novela de nuestro paisano Norberto Ruiz Lima, Las mareas no suelen equivocarse. Gracias también al Real Club Náutico Sanluqueño por cedernos este magnífico espacio a orillas del mar, que nos ha permitido organizar este evento respetando las distancias y todas las medidas de seguridad necesarias en la actual situación. Ya desde el primer momento, con un título como el de Las mareas no suelen equivocarse y con una fotografía como la que ilustra la portada, quedaba claro que este libro estaba destinado a ser presentado justo en este lugar. Pero cuando lo lean, comprobarán que no exageramos si decimos que no es solo que este lugar fuera su destino tras la publicación, sino que el mismo acto o conjunto de actos que constituye la publicación de un libro no habían sido consumados hasta este preciso instante. Hoy y aquí, frente al Coto, esa otra banda de los sanluqueños, el lugar del que parten en nuestra novela los cadáveres de mediados que la marea arrastra hasta esta otra orilla. Aquí, de espaldas a la fábrica de hielo, la morgue provisional a la que son llevados los restos putrefactos de los cadáveres para amedrentar a los cobardes y remover las sucias conciencias de algunos. Como pueden ver, Norberto Ruiz no ha escrito una novela de lectura cómoda. No es un relato al uso que se pueda leer placenteramente tumbado en la hamaca, no. Esta historia nos causa desasosiego desde la primera página. Y a través de la narración compulsiva de un fugitivo desquiciado por los terribles sucesos que le ha tocado vivir, de un muerto en vida que no puede parar de hablar y maldecir mientras se pudre bajo el agua de las marismas, no nos da tregua y consigue sumergirnos en la atmósfera literalmente asfixiante en la que se desenvuelve la novela. No es una lectura fácil. Lo que sí van a encontrar en Las mareas no suelen equivocarse es auténtica literatura, que no es poco. Pero para hablarnos del libro está hoy aquí su autor, Norberto Ruiz Lima, al que todos estamos deseando escuchar. A mí me corresponde hablar de él. Sé que a Norberto no le gusta hablar de su profesión, cuando de lo que se trata es de su otra gran pasión, la literatura. Sin embargo, ambas nacieron juntas, crecieron juntas y ambas continúan unidas. No en vano, actualmente dirige el periódico del Ejército, Tierra, y coordina en sus diversos medios el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra. ¿Qué gran futbolista perdió el Atleti? Me refiero al Atlético Sanluqueño. Aquí no hay otro Atleti. Una suerte de Iniesta, recuerda Clemente, un antiguo compañero suyo que dice que era generoso en ataque y solidario en defensa. El jugador que todo entrenador quisiera tener en sus filas. Quizás ya llevaba dentro su vocación militar y del Ejército de Tierra, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que la mayoría de sus trofeos lo ganó con un equipo que se llamaba Sahara 408. ¿Cómo podría haber imaginado Norberto, cuando tuvo que colgar las botas para irse a Madrid a prepararse para cumplir su sueño de ingresar en la Academia General de Zaragoza, que en aquella pensión en la que se sintió abandonado a su suerte con apenas 18 años, descubriría la literatura? Ya no podría separarse jamás de esta compañera de soledad. Consiguió ingresar en la academia, pero en cuanto acabó en su primer destino, otra vez en Madrid, no dudó en estudiar filología española y sobre todo literatura española. Luego, 8 años de profesor en la Academia de Oficiales de Toledo y entre misión y misión con Naciones Unidas, un libro de ficción, La máquina del tiempo, donde narra las 1000 vidas del capitán Pascual Pareja, un personaje hecho de recuerdos familiares, una novela histórica, La conjura de Alejandría, en la que juega con la hipótesis de que no se quemaron todos los libros de la mítica biblioteca, e innumerables relatos, algunos recopilados en la colección titulada La arena infinita y otros inéditos como Abraham o La conspiración de Esterházy, en los que ya ensayaba temas como la guerra civil en Sanlúcar o la fantasía de un mundo en los que los libros impresos han desaparecido.
un tema recurrente que inquieta a un lector compulsivo como él. Hoy presentamos su último libro, una historia con el trasfondo de la guerra civil en Sanlúcar, escrita por un hombre que ha conocido los peores escenarios de guerra del último cuarto de siglo, desde Bosnia a Malí, y que sin embargo ha situado en este periódico histórico de Sanlúcar el compendio de todas las miserias humanas. Quizás, como dice Eduardo Mendicuti, la guerra no pasara tan de puntillas por Sanlúcar como nos habían hecho creer. Tiene la palabra Norberto Ruiz Lima. Bueno, antes que nada, tengo que ser agradecido y tengo que dar las gracias a Juan Alcón y a Librería Forum por el trabajo que han hecho en esta presentación. Cuando me llamó y hablamos por primera vez, yo me sentí muy honrado, primero porque adivinó algo en la novela que nunca me dicen, ¿no? Y eso que adivinan es... ¿No se oye? Sí. Y eso que adivinan es no solo que es de Sanlúcar, que es un periodo histórico, sino que habla de la sintaxis de la novela, de la filosofía de cada personaje y cómo está construida la novela en una primera persona, en una tercera persona. Entonces eso a mí dije, joder, pues se lo ha leído bastante bien. Y luego me dice, porque yo la gran novela de la guerra civil en Sanlúcar para mí es la de José Luis Acuaroni, Copa de Sombra, que creo que debía de ser obligatoria en el instituto aquí en Sanlúcar, y me dice, pues joder, Copa de Sombra, Excidio, que la publicaron ellos, la editaron ellos, y tu novela son las novelas que yo creo que retratan mejor lo que fue esa época en Sanlúcar. Entonces, lo primero, ser agradecido con Juan, y lo segundo, pues que veo que primero muchas caras conocidas, dar las gracias a todos por haber venido, y vamos a hablar de la novela. Estamos en el marco ideal. El cuartel de Carabineros, todo el mundo sabe dónde estaba, que luego fue un cuartel de la Guardia Civil. La fábrica de hielo, todo el mundo sabe dónde estaba. La barra del Guadalquivir, todo el mundo sabe dónde estaba. El castillo de Santiago y las piletas, esos son los 4 puntos cardinales de la novela. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué ocurre aquí? Esta novela empiezo a darle vueltas por un libro de Pedro Barbadillo Delgado, que es una historia de Sanlúcar que, bueno, mi padre la recibe porque un amigo le había prestado un libro. Ese libro se pierde, con la magia que tienen los libros y la magia que tienen las bibliotecas. Ese libro se lo pierde y como no quería darle nada con las manos vacías, pues le busca un libro que fuera muy significativo y muy bonito. Y ese libro era la historia de Pedro Barbadillo. Yo vi esa historia y claro, me encantó, le dije a mi padre que quería el libro, si me lo podía prestar, y él pues me dijo, no te lo presto, te lo doy, llévatelo, y lo llevé, y a partir de ahí empecé a verlo. Y otra es la historia de mi familia, es decir, yo he vivido en un sitio donde tanto mi padre, mi madre, mi abuela, todo el mundo pues habla, como ha dicho Juan, del práctico Pascual Pareja. Pascual Pareja fue nombrado práctico mayor de la Barra el 19 de julio de 1936. Eso también lo recibo con mi hermana Lola, que anda por aquí, que está ahí, me da el periódico de Sanlúcar donde nombran a mi bisabuelo como práctico mayor de la Barra. Me sorprende que fuera el 19 de julio de 1936, porque claro, el 18 de julio fue el alzamiento, entonces dije, Tate, este tío se ha puesto a favor del alzamiento y lo han nombrado práctico mayor de la Barra. Yo tengo una teoría que si Sanlúcar no cae en las manos nacionales, posiblemente la guerra hubiera tenido otro desenlace, porque la maniobra logística que se hizo a partir de la Barra de Guadalquivir aquí en Sanlúcar hasta Sevilla fue brutal, llegando a poner hasta unos 100 aviones alemanes en Sevilla, hipertrechos y sobre todo gasoil que ahí en el Atlántico la Texaco lo traspasaba a barcos
a barcos nacionales que trabajaban para el Ejército Nacional y entraban por la barra. Entonces, a partir de ahí me interesó esa época, porque ya no solo eso, ya tuve un tío abuelo que era cabo de carabineros aquí en Sanlúcar, que participó también en los hechos, que su hijo también está aquí, cosa que me alegra mucho, que ha venido desde Guadix, y a partir de ahí fui haciéndolo todo. Entonces lo que voy a hacer es, si os parece bien, si no me paráis, si me decís, a ver, di otra cosa, o si tenéis alguna pregunta. ¿Qué pasa el 18 de julio de 1936 en Sanlúcar? Porque claro, ya digo que para mí Sanlúcar fue el principal puerto, puesto que Sevilla queda en manos de Queipo de Llano, y las columnas, tanto la columna Barrón, la Mora Figueroa, que estaba en Tercio Mora Figueroa, que estaba en la sierra, que muchos sanluqueños combatieron allí, muchísimos, y murieron allí. Me interesó saber cómo va todo. Entonces, lo primero que veo, tengo que decir que yo ni leí, antes de escribir este libro, la novela Excidio, de Manuel Barbadillo, ni leí 100 capítulos de Retaguardia de Eduardo Domínguez Lobato, que por cierto en el 2022 se cumple su centenario. Yo creo que ese hombre merece que se le recuerde bien aquí en Sanlúcar. Entonces no lo leí, y yo creo que no lo leí porque no los conocía. Yo empecé a conocer esto cuando hablé con Juan, enseguida compré los libros, y de hecho me alegro no haberlo leído, porque si no me hubiera vinculado mucho a la historia de esas dos novelas. Me hubiera vinculado demasiado y no hubiera salido, este libro no hubiera salido nunca. Pero sí es cierto que cuando el 18 de julio de 1936 se subleva el ejército de África, aquí llegan noticias muy rápido, y el alcalde entonces era del Partido Socialista, el Frente Popular, Bienvenido Chamorro, pues intenta defender la ciudad. Dice, hombre, ¿aquí qué pasa? Aquí había 3 cuarteles de carabineros y Guardia Civil, que es lo primero que se ponen en marcha. Pero aún así, Bienvenido Chamorro nombra milicias, y estas milicias lo primero que hacen es, necesitan armas y toman una armería, y toman también la ferretería de Carrascosa, que todo el mundo conoce dónde estaba una ferretería de Carrascosa. Aquí la toman, cogen armas pocas, escopetas y tal, cogen material y organizan la defensa. Mientras tanto, el Ejército Nacional, el gobernador militar de Jerez, que también lo conocemos todo, que es el comandante de caballería Salvador Arizón, de la Casa Arizón, de aquí de Sanlúcar, él está de comandante militar, y lo que hace es, ve también el tema, él conoce esto, conoce mucho esto, y sabe que cerrar la barra del río es perder la guerra. Entonces lo que organiza, manda primero un pelotón, porque él estaba en remonta en Jerez, sigue habiendo un depósito de remonta ahí en Jerez, manda un pelotón de 12 soldados, que bien, llegan aquí, bueno, van de uniforme, y eso sí que siempre impone un poco, pero cuando de verdad es cuando desvía a las tropas moras que vienen de África, vienen de Algeciras, van a pasar, van a ser a Sevilla, las desvían aquí, que luego llegan embarcadas, muchas de ellas llegan embarcadas con muchos pertrechos, que un barco pues tiene una mayor capacidad logística que puedan tener un camión. Entonces lo que aquí ocurre, hay una serie de combates en la Cuesta Ganao. Eso también sale en el libro, porque claro, hay que situar a los personajes, porque el protagonista, uno de los protagonistas es José Ruiz, que es un tonelero que anda escondido, que se termina escondiendo en su casa, pero participa en los combates de la Cuesta de Ganao. Las tropas moras llegan, se colocan en defensiva los defensores de la República, están mal preparados, y eso no tiene perdón en la guerra no perdona a una persona que esté mal preparada, y os digo esto porque lo conozco muy bien, que esté mal preparada en una zona de operaciones. Llegan las tropas moras, reciben disparos, paran, maniobran, entran en una de las casas de la Cuesta de Ganao, entran en 3 casas de donde la estaban disparando, tiran bombas de mano, enseguida salen todos corriendo, hay varios muertos, de una familia que no tenía nada que ver con la defensa, que estaba refugiada,
Arocha, se apellidaba esa familia, y toman Cuesta Ganao, y por el castillo otra partida de regulares del Ejército Nacional va a coger telégrafos. Telégrafo era el sitio fundamental de aquí. Poder decir que quien ha tomado la ciudad, Telégrafo está defendido por 2 carabineros y un guardia municipal, Llanera, de apellido Llanera, también apellido de aquí de Sanlúcar. Tuvo un comportamiento ejemplar porque él solo tenía, mientras que los carabineros y las tropas moras irregulares tenían Mauseres, que eran el mejor arma del momento. El tío con una pistola se defendió. Se defienden en 3 casas ahí, intentan toman telégrafos. Lo intenta primero los que apoyan a las repúblicas y no lo consiguen. Entre ellos estaba ahí el cabo Canalejos, que también sale en el libro. El cabo Canalejos es un cabo de carabineros. Aquí había 3 cabos de carabineros, había 3 cuarteles. Y bueno, esa es la situación. Canalejo es fusilado, Bienvenido Chamorro, que es el alcalde, también lo fusilan, y todo cambia porque los fusilamientos no empiezan al día siguiente. Aquí en Sanlúcar toma el mando Antonio León Manjón, que es un teniente coronel de inválidos, toma el mando de la ciudad, llega al ayuntamiento, él toma el mando, coge al alcalde, lo mete en prisión, y una vez que toma el mando, lo que sí que nunca querían hacer era tomar ninguna decisión que fuera irremediable. Eso lo hablan entre ellos, por eso no hay ningún fusilamiento. Lo que pasa que el día 8 de agosto, yo pongo aquí a uno muy malo, que viene del delegado del gobierno de Cádiz, con otro nombre, y esto es completamente ficción. El día 8 de agosto viene aquí personalmente el gobernador civil de Cádiz, que es Eduardo Varela. Y Eduardo Varela sí que dice que no se puede ser contemplativo, que hay que acabar con toda la oposición, y que todo aquel marxista queda en sus manos, y que no hace falta ningún tipo de consejo de guerra ni juicio sumarísimo. Y entonces el día 8 llega él, y el día 8 por la tarde se reúnen ahí el gobernador civil, se reúne Eduardo Mendicuti Hidalgo, se reúne Fermín Hidalgo, Ariza, se reúnen, bueno, todas las fuerzas que toman el poder. Y a partir de ahí, el 9 de agosto, sí ya empiezan los fusilamientos. Sus nombres están en el castillo, y sus nombres también están muy bien recogidos en la edición de Excidio. Y a partir de ahí empieza la novela. Yo pongo a mi bisabuelo en la barra del río. Aquí hunden un barco que es el Lanford, un barco que los republicanos, porque tampoco eran tontos, saben que tienen que cerrar la barra, porque si no cierran la barra van a perder la guerra sí o sí. Y entonces hunden un barco, lo cargan de cemento y lo hunden aquí. Un destructor republicano le apoya. Hay varias versiones, hay versiones que dicen que lo dejan al garete, al barco, y otras versiones que yo creo que no. Yo creo que un destructor lo apoya, según cuentan una de las versiones, y ahí lo hunden en la barra, pero no lo hunden bien, lo hunden cejado a la barra, que es cuando yo pongo que mi bisabuelo se acerca y con sonda dice: la barra queda libre, estos tíos son una calamidad, ¿no? Luego intentan ver si ha habido algún práctico que ha venido con el barco, si ha venido algún práctico con él, con el Lanford. Yo creo que no, porque un práctico conoce la barra también, que yo creo que es imposible que hunda el barco malamente, ¿no? Un mercante aquí tampoco es tan complicado, y ahí sigue. Entonces yo lo pongo ahí, pongo a Melquiades Alonso, y pongo a varios carabineros, entre ellos a mi tío abuelo, Diego Rodríguez Ponce, que estaba aquí entonces, y luego podremos hablar de él si queréis.
El primer cadáver, porque aquí de lo que se trata es, hay un único asesinato, ya os lo digo, no es una novela negra donde yo vaya a deshacer la historia, no es una novela negra al uso, pero hay un único asesinato de verdad que es una venganza. Yo creo que la historia, la literatura, en cualquier novela, en cualquier libro, uno de los temas es la venganza. Uno está el amor, otro está la soledad, y hay uno de ellos que es la venganza y además aparece en todos, ¿no? Como yo siempre digo, el primer libro, la Ilíada, es una venganza de Aquiles por la muerte de su amado Patroclo a manos de Héctor, y a partir de esa venganza todas son. Y aquí ocurre lo mismo, es una venganza de un hombre que en la cuesta ganado salva la vida, se esconde durante 3 años, hay casos aquí de eso, siempre el más conocido es el de Manuel Ureña, que en la calle Benegil estuvo 3 años escondido y lo delataron, una delación, y estuvo en prisión mucho tiempo. Y en Sanlúcar se dio todo, En Sanlúcar raparon a mujeres que eran republicanas, las sacaron por la calle bebiendo aceite de ricino, se hace pues las barbaridades donde se pierde el sentido común, que suelen ser en las guerras y sobre todo en las guerras civiles, sobre todo en las guerras civiles. Este hombre se va hacia Portugal, sale hacia Portugal, parece que estoy contando la novela, pero no, estoy contando muchas cosas que no son. Luego la leeré y dirá, este tío ha contado cosas que no tienen aquí. Y digo, pues sí. Este hombre se va, ya digo que a partir del día 9 a fusilamiento, el día 19 también, el 17 fusilan al alcalde, hasta entonces solamente había habido 12 muertos, pero habían sido los pequeños combates y en accidentes. La novela sigue la vida de José Ruiz, que la cuenta él, eso lo tenía que contar en primera persona, porque no es una novela fácil de leer, ya lo anticipo, y yo creo que hay que leerla más de una vez, porque he hecho muchos guiños literarios, a Borges sobre todo, mi niño está ahí y cada vez que hablo de Borges mete la cabeza debajo de la almohada, pero hay guiños a Fernando Pessoa, y hay un guiño muy claro a Juan Rulfo. El final del libro hay un guiño muy claro a Juan Rulfo, y el no oyes ladrar a los perros, hay un capítulo sobre eso. Entonces este hombre va a la otra banda, se escapa porque la mujer tiene que decidir, y como siempre pues deciden en favor de los hijos que tiene, porque ya estaba pasando mucho miedo, y le dice que se tiene que ir. Él lo acepta y se va a la otra banda con destino Portugal, y nunca llega porque encuentra una cosa común. Ahí se fusiló, que yo no tengo constancia de que hubiera fosas comunes ahí en la otra banda. Sí que las había en la carretera Trebujena, carretera del puerto, y luego hubo pequeñas venganzas, digamos, pues individuales, ¿no? Como el Bocana, que era un marinero de aquí, que ya había tenido problemas con patrones por temas de sindicato y tal, que aparece muerto pasado la carretera del puerto, entre unos viñedos. Y entonces José Ruiz es uno de los protagonistas, y el otro protagonista es un doctor que yo pongo doctor Catalán, el doctor Catalán, un sabio tal, y diré, joder, Catalán, tenía que ser catalán. Pues sí, catalán. Mi padre estuvo en Barcelona, yo lo pasé muy bien en Barcelona, y luego he estado trabajando en Barcelona, y yo creo que es un sitio bastante bueno. Y el doctor Catalán más famoso que conocemos es el de 100 años de soledad, y por eso también lo he puesto por ahí. Podía haber sido un doctor de Andalucía, pero no, le he puesto un apellido francés, que es Bausel, y se lo ha puesto francés porque viene con sus antepasados, siempre han sido médicos, y él viene con las tropas napoleónicas. Hay un Bausel, es cierto, que viene con las tropas napoleónicas, que traen la luz contra, digamos, el absolutismo, y por eso lo he puesto así. Él viene aquí huyendo con destino a embarcar, porque un tal Ricardo Arreis, que es un heterónimo de Pessoa, le ha dicho que se vaya a Brasil, que es el sitio donde
donde los médicos y la gente puede perderse un poco de su pasado, porque él va huyendo un poco del pasado. Ha estado en la guerra de Marruecos, ha estado en distintos lugares, aunque una persona muy apocada y con poca iniciativa aparente, Y luego el teniente carabinero, que es un superviviente, es un hombre que se ha hecho a sí mismo y que lo que intenta es sobrevivir, intenta irse al bando donde sobrevive, lo consigue, intenta descubrir aquí quién es el asesino, parece que lo consigue, y luego, pues bueno, la solución al caso tendréis que leerla. Yo había pensado leer algunos capítulos, alguna cosa, porque a mí lo que me gusta de la literatura es la forma, no es la semántica, no es el contenido. A mí me gusta la forma, a mí me gusta el sonido y me gusta la imagen. Es decir, que una frase provoca un sonido, como yo la oigo, y te provoca una imagen en la mente, ¿no? No sé si lo he conseguido, posiblemente no del todo, pero bueno, esa ha sido mi intención. Y bueno, daros las gracias. Si tenéis alguna pregunta, lo que queráis, lo puedo contestar. No me lo voy a inventar, si no os diré que no lo sé, pero bueno, si es del libro, yo creo que sí, porque el libro es ficción, es una cosa que no podemos perder de vista, que el libro es una novela de ficción, salen personajes reales, pero bueno, los personajes que digamos que tienen una culpabilidad, como Melquíades Alonso, que para conseguir identificar a uno de los cadáveres coge la fábrica de hielo y se lleva la cabeza, pues lógicamente, primero porque no está documentado y segundo porque eso es completamente ficción. Pero bueno, la memoria también es una forma, como decía, ha nombrado a Eduardo Mendicuti, la memoria es una forma de ficción, como dice Mendicuti, ¿no? Y bueno, uno con la memoria lo que siempre termina es volviendo a la infancia, ¿no? Como decía Baudelaire, y ya no digo más citas porque me vais a dar con una botella uno de vosotros, como decía Baudelaire, el genio, una persona que es un genio, que tiene talento, es aquel que puede volver a la infancia con una naturalidad cuando él quiere y de la manera que él quiere. Eso no lo consigue todo el mundo, yo tampoco lo he conseguido, pero sí que hay mucha gente que lo ha conseguido y bueno, a esa gente es la que yo leo, claro. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, allá al fondo veo que hay mucha gente. Muchas gracias por todos los que habéis venido, de verdad. Otra cosa que tengo que decir, he visto aquí profesores míos del Picacho y yo estudié la EGB en el Picacho y... Un segundo. Yo estudié tengo un valiente ahí. Yo estudié la EGB en el Picacho y la verdad que mi pasión, no lo llamaría pasión, mi cariño por la literatura, mi amor por la literatura y lo que me hizo dedicar muchas horas a la literatura fue haber pasado por el Picacho, un profesor que se llamaba don Ramón Asquerino, y se llama don Ramón Asquerino Fernández, y la verdad que consiguió que yo leyera, que me gustara la literatura y que siguiera ahí. El Picacho era un sitio excelente, pues yo no creo que los colegios sean excelentes por las piedras que los sustentan, sino por los profesores que tienen. Me acuerdo del festival de la canción que hacían, que era único. Por aquí está don Manuel Perales, que podías escuchar Jarcha allí en el 75 o 76, o Mocedades, la verdad que ese colegio para mí fue muy, muy importante, y como están ellos aquí, pues lo digo. Luego estudié en el Francisco Pacheco y me dediqué a jugar al fútbol en el Sanluqueño. Entonces en el Pacheco estudié menos, pero hicieron un milagro conmigo porque estudiaba muy poco y consiguieron sacarme adelante. Y tengo una pregunta por ahí. Bueno, este libro lo he escrito para ti, está escrito para niños, pero lo escribiré dentro de 10 años. Es decir, cuando tengas 20 años yo escribiré este libro para ti. Este libro todavía es pronto, yo lo guardaría y lo escribimos juntos dentro de 10 años. Y lo vamos a escribir igual, con las mismas palabras, lo vamos a copiar igual, va a ser igual, entonces será para ti, seguro que sí.
Sobre todo porque eres de Sanlúcar y porque conoces Sanlúcar, y para una persona que tenga 18, 19, 20 años no está mal. Leerás antes Copa de Sombra, que te lo he dicho, ¿eh? Tú y yo nos entendemos, ¿verdad? Claro. Y luego, si quieres, lees este, pero este lo escribiré para ti dentro de 10 años o por ahí. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? Venga, animaros. Uy, no oigo. ¿Están preguntando? No veo mano. No veo a nadie. ¿Alguna mano? Yo puedo seguir hablando, si queréis. La verdad que bueno, estoy muy contento de estar aquí. Nunca pensé que... Porque esta novela se presentó en Madrid. En Madrid la verdad que estuvo muy bien y según mi editora está funcionando bien, más que nada porque yo se lo cuento a todo el mundo, porque como veis no hablo apenas y entonces no se lo voy contando a todo el mundo, pero sí que para mí es más importante estar aquí que estar en Madrid. Estar aquí pues para mí es importantísimo y fundamental, y sobre todo, bueno, la novela está dedicada a mi padre. Este es el primer verano que pasamos sin él, y bueno, mi padre también ha influido mucho en que yo escriba relatos, porque cuando uno con 5, 6, 7 años viaja a Estambul sin moverse de casa, o viaja a Alejandría, o atraviesa el canal de Suez, o como siempre digo, es abordado por piratas en el mar de China, pues joder, a partir de ahí no puedo llegar a ser Emilio Sargari con Sandokan, o ya quisiera yo, o Herman Melville o Joseph Conrad, pero bueno, las novelas de barcos me gustan mucho, y la primera que ha dicho, de La máquina del mundo, es una ficción sobre mi bisabuelo, que lo pongo desde cazando piratas en el Mar del Plata, pues hasta que llega aquí. Llega aquí trayendo una carta que no sé si es verdad o no, porque me lo contaba mi abuela, y esta gente cuentan, la gente que vive de la mar cuenta muchas historias que uno se lo cree a la mitad, pero bueno, que traía una carta de un marino para su novia en la Algaida, y al final se quedó él con la novia, se llamaba María Pérez, y el otro se quedó sin novia, yo me imagino. Yo en el libro ese lo he puesto que muere en la toma de Santiago de Cuba por parte de los norteamericanos, de la Armada norteamericana. Me lo he inventado, pero bueno, también ellos se inventaban muchas historias para que yo me acostara y yo me las creía. ¿Acabamos ya? Bueno, pues muchas gracias. Espero que hayamos pasado todos un buen rato. Muchas gracias, Norberto. Yo me lo he pasado genial con tu intervención. Y nada más, hemos terminado. Muchas gracias.